Hola, soy Arturo Martín Morales Crespo y este es su programa Líderes Empresariales a través de la frecuencia de radio y televisión Canaco Digital de Veracruz. Como siempre, agradezco a ustedes que cada jueves me permitan acompañarles una hora en su valioso tiempo, entrando como siempre al apasionante mundo del liderazgo y liderazgo empresarial. Esta tarde vamos a hablar de lo que se refiere desde el punto de vista de las competencias del liderazgo transformador. Ya hemos hablado, hemos dado muchos ejemplos en los programas anteriores acerca de lo que es el liderazgo transformador. Solamente le voy a decir cuáles son, hacer un resumen de las competencias que se requieren para ser un líder transformador. Pero antes voy a definir lo que son competencias. Una competencia laboral, por lo tanto, en el liderazgo, se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que debe poseer una persona para desempeñar un trabajo o labor específica. El liderazgo no es la excepción. Por lo tanto, para hacer un pequeño resumen, la persona que tenga conocimiento de liderazgo no necesariamente tiene las competencias. Si tiene, además de el conocimiento, tiene la destreza, si además tiene el aspecto práctico que haya mostrado ya en resultados, en las evaluaciones de su equipo de trabajo, en donde al líder se le evalúa, entonces podemos decir que al entregar, vamos a decir de nuevo, las competencias que se requieren para ser un líder transformador. Recuerde usted que primero es poder, pero no el poder simple, no el poder que nos da el puesto, sino el poder de transformar a un equipo de trabajo. Que ese poder abarque las 7 clasificaciones que tiene el puesto en cuanto al poder. Recuerde que debe ser muy visionario, o bien debe definir una visión muy clara. Debe tener habilidades de comunicación, debe saber comunicar, también debe de saber capacitar y debe autocapacitarse. Esta es una competencia fundamental. No es que las otras no lo sean, pero cuando un líder está en proceso de transformación, para él convertirse en transformador, requiere entonces también de ser muy hábil en el aspecto de capacitar y capacitarse. También otra de las competencias que debe tener un líder es que debe despertar confianza. ¿Cómo despierta confianza? Siendo congruente entre lo que piensa, dice y hace. Esa es la congruencia. Por lo tanto, entonces, debe tener también habilidades para poder desarrollar al personal que está a su cargo, para convertirlos en líderes. Por eso las competencias que se requieren para ser un líder transformador son estas que les acabo de decir. Y con esto, entonces, vamos a entrar de lleno en cómo se va construyendo un líder transformador. Una de las principales funciones que tiene un líder es de formar equipos de trabajo. Para formar equipos de trabajo se tiene que utilizar una de las herramientas más importantes en el reclutamiento de personal, que son las entrevistas. Y a cada entrevista, de acuerdo a los prospectos que tenemos para que ingresen en nuestro equipo, para nuestra empresa, esa entrevista debe de ser muy meticulosa.
es probablemente una de las acciones, si no es que muchos autores la definen como la principal para allegarse de prospectos para construir un gran equipo. ¿Qué es lo que debe hacer un líder que vaya a formar un equipo y además de formar ese equipo lo transforme en un equipo de líderes? Primero, en la entrevista debe dedicarle el tiempo necesario. Cuando vamos a entrevistar a una persona, recordemos que estamos entrevistando a quien va a traer el futuro para la empresa bajo una dirección acertada. Por lo tanto, primero debemos de invertirle un tiempo adecuado para hacer una entrevista a profundidad en donde podamos conocer al prospecto lo más a fondo posible. Mínimo es 1 hora. A veces, cuando se tiene una entrevista a profundidad, 1 hora no es suficiente, pero no se va haciendo aburrida una entrevista porque van saliendo tantas cosas que entonces tanto el entrevistado como el entrevistador empiezan a sentir un ambiente agradable. En esa entrevista que vamos a tener, debe dársele rapport. Esto es que vamos a utilizar un sitio donde podamos estar con toda tranquilidad, en donde podamos charlar sin interrupciones y en donde estemos concentrados totalmente en la entrevista que vamos a hacerle al prospecto. Esto nos va a dar como resultado de inmediato que el entrevistado se va a sentir con seguridad y que se va a sentir que le estamos dando valor a lo que nos está viniendo a exponer de lo que es su personalidad. En la entrevista tenemos que dirigirla muy bien, ir adentrándonos poco a poco en la personalidad de la persona que estamos entrevistando. Tenemos que empezar a detectar, si yo tengo en mente cuáles son las competencias que busco para un líder transformador, tiene usted que empezar por ver si él ya es un líder que viene de otra empresa. Tiene usted que empezar por ver, acuérdese, los resultados. Ese es lo primero que un líder transformador entrega. Entonces usted tiene que ver dentro de la entrevista cuáles han sido los resultados que tiene su entrevistado. Es muy probable que a lo mejor esté usted entrevistando a una persona que por primera vez busca un empleo, pero lo que hay que determinar es que él pudo haber tenido un liderazgo desde la universidad o más antes. Por eso es muy importante que tengamos una pregunta clave y que nos diga cuáles han sido los logros, en caso de que sea su primer empleo, cuáles fueron sus logros en la vida hasta ahora. Y estos logros pueden abarcar desde la primaria hasta la vida profesional, porque hay quienes nos empiezan a decir cuántos logros tienen, que de verdad vamos empezando a conocer lo que hay de potencial en esa persona. Hay quienes dicen, lo sintetizan tan sencillo como dicen, bueno, el logro más importante de mi vida ha sido terminar mi carrera. El líder exigente, el líder que está buscando otro líder, y ese líder es usted, el que está haciendo la entrevista, no debe conformarse con que alguien diga que un logro importante es terminar una carrera. No es que no sea un logro, no. Lo que sucede es que cada año egresan millones en el mundo de personas que terminan su carrera. En nuestro país, en México, hay miles de egresados. Por lo tanto, hay miles de logros. Le pueden decir a usted también, bueno, es que logré un matrimonio. Eso tampoco es un logro. ¿Por qué? Porque todos, por tarde que temprano, en el 99% de los casos, los humanos buscamos formar una familia. Y entonces cuando nos dicen, es que logré un matrimonio, tampoco es un logro. Le estoy poniendo estos ejemplos muy sencillos para que nosotros seamos muy estrictos en esa entrevista, porque lo que estamos buscando es, si tenemos un proyecto como líder transformador,
Lo que debo traer a mi equipo de trabajo es precisamente personal con potencial también para convertirlos a ellos en líder transformador. Una vez que usted avanza en la entrevista, entonces, busque, hágale una pregunta, hágale otra vez la misma pregunta. ¿Qué más logros tiene? Solamente dele 3 oportunidades. Si en la primera oportunidad le dice que logró terminar la carrera y hacer un matrimonio, dele otra oportunidad. Si le dice, bueno, es que me acabo de comprar un auto, ¿cómo lo compró? Entonces, de acuerdo a cómo él haya comprado el auto, si fue por su propio esfuerzo o se lo compró papá, usted sabrá si es un logro. Si nos dice que lo compró papá, ya lleva 2 oportunidades y la última que usted le va a dar, bueno, dígame otros logros personales. Si no le dice más, yo le recomiendo que prácticamente no pierda usted su tiempo porque esta es una persona que no tiene logros. Es una persona que no está acostumbrada a retos. En cambio, y esto se lo digo porque estas son oportunidades que yo he tenido por cientos, porque he entrevistado, no sé, 4 o 5 mil personas en mi vida profesional. En una ocasión encontré a una persona que de inmediato me impactó. Cuando le pregunté, dígame cuáles son sus logros, me dijo, perdone, ¿de cuánto tiempo dispongo para decirle mis logros? Cuando me preguntó eso, yo le dije, bueno, del tiempo que usted quiera. Si son tantos, a lo mejor nos llevamos todo el momento en la entrevista, pero el tiempo que usted quiera tomarse. Desde ese momento captó totalmente mi atención de que era un candidato porque tenía visión de lo que él quería. Y entonces me dice, el primer logro que yo tuve es que entre 6 a 7 millones de espermatozoides, yo soy el que ganó. Ese es mi primer logro importante. Le gané a 6 o 7 millones de espermatozoides porque fui el elegido y en base a eso, con el óvulo en mi madre, fui fecundado y aquí estoy. Pero ese es algo que se me obsequió, algo que se me regaló, porque la vida Dios no las da. Esas fueron sus palabras. Continuamos en la plática y entonces me dijo él, le voy a hablar desde que yo era pequeño, desde que ingresé a la primaria. En la primaria, en el segundo año, había una escolta de niños pequeños y la escolta mayor. Y a mí me seleccionaron para la escolta, para llevar la bandera. Me contestó, me dijo, porque era yo una persona que me portaba muy bien, cumplía yo con mis tareas, la maestra me daba órdenes, yo obedecía. Y cuando seleccionaron al abanderado, me escogieron a mí en segundo año de primaria. En tercer año, el maestro me distinguió con esto lo recuerdo muy bien porque esto es lo que tenemos que buscar cuando entrevistamos a una persona. Por eso hago este paréntesis. Entonces me dijo él, en tercer año el maestro me concedió a mí que yo pasara la lista de asistencia mientras él hacía otras actividades porque ya había yo despertado mucha confianza en mi maestro. Y entonces todo el año a él le correspondió pasar la lista de asistencia y al final tuvo un diploma de colaboración por haber hecho esta actividad durante el tercer año. Y así me fue diciendo hasta que llegó a sexto año. Entonces me dijo que él había sido el abanderado ya oficial de la escuela y fue distinguido con esto y que además obtuvo un promedio de 9.7 en el final de toda la primaria. Me enumeró muchos otros logros, pero después en la secundaria fue jefe de grupo, además fue jefe de deportes, porque eres el que coordinaba los deportes. En la secundaria hay mucha actividad deportiva. Y además de esto, también obtuvo la distinción al mejor alumno en la secundaria. Ya no le digo a usted en la preparatoria porque se convirtió en el presidente de la sociedad de alumnos. Él obtuvo nuevamente el mejor promedio. Y así me fue dando tantos y tantos logros que aquí
No es que muchas personas no los tengan. Lo que sucede es que no tienen las habilidades de comunicación. Les falta seguridad en sí mismos para poder autorreconocerse que sí han tenido éxito en la vida, que sí han tenido logros, pero que desafortunadamente no lo saben exponer. Recuerde usted que una de las competencias que requiere el liderazgo transformador es precisamente habilidades de comunicación. Saber impactar con la palabra y con la fuerza de la misma a quien nos esté escuchando. Así recuerdo muy bien a este candidato, que por cierto murió muy joven, en paz descanse, tuvo una enfermedad que lo llevó a la tumba, pero se convirtió primero en un compromiso para mí, porque él traía muchos deseos de superación. Como todo líder transformador, tuve que trabajar con él, pulir algunas cosas que necesitábamos, porque él tenía competencias, pero le faltaba pulir en otras. Entonces, rápidamente captó todo lo que se le indicaba y logró ir teniendo ascensos dentro de la empresa que trabajábamos entonces. Para no hacerle a usted tan prolongado este ejemplo, él se convirtió en director para América Latina de una compañía que se llamaba Sicovime con S y que significaba Sistema de Control de Visita Médica porque trabajaba para la industria farmacéutica. Él fue su propio director. Después puso una empresa de consultoría, ya él era el director, era el dueño, porque él tenía muy claro lo que él quería. Entró a una empresa que nos daba mucha capacitación, los que recibíamos a las personas con posibilidades, teníamos la capacitación, las habilidades de comunicación, lo que se requiere para ser un líder transformador. Entonces, cuando usted está entrevistando a una persona, tiene que buscar todo esto. También, acuérdese que el líder transformador debe construir una visión para el grupo o para la sociedad. Una visión quiere decir el estado futuro en donde nos queremos ver nosotros y la empresa. El construir la visión debe permanecer como la responsabilidad básica del líder y no puede ser delegada. Cuando entonces usted está buscando candidatos para líder transformador, deben tener una visión personal y una misión. Si no tienen la misión, no van a encontrar la visión. Por lo tanto, debe usted de ver cómo le va a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo te ves a corto, a mediano y a largo plazo? Usted le puede poner como corto un par de años, mediano 5 y a largo plazo 10. Si alguien nos responde correctamente a esta pregunta, quiere decir que él tiene una visión a dónde quiere llegar porque seguramente tiene una misión personal muy firme. Si no tiene esta misión y esta visión, es muy difícil que venga a encajar en la visión de la empresa porque no está acostumbrado a manejar una visión. Y recuerde que esta es una de las competencias que se requieren para ser un líder transformador. Por ejemplo, si usted le pregunta esto, ¿cómo se quiere ver a mediano, corto y largo plazo? Normalmente le contestan, bueno, quiero a corto plazo entrar a trabajar a esta empresa. A mediano plazo quiero tener un auto y a largo plazo, pues no todavía no tengo idea a dónde quiero llegar. Ahí tampoco tiene usted la garantía de que esta persona esté haciendo un plan de vida que nos sea útil y que venga a casar la visión de él con la visión de la empresa. A mí me gusta mucho cuando alguien me responde. Lo primero es ingresar a esta empresa, dar de mí toda mi experiencia,
Y nosotros, cuando habla de eso, dígame una experiencia. ¿Qué experiencia puede usted aportar? Nos puede hablar de muchas cosas, pero que nos objetivamente nos diga qué experiencias puede aportar. Cuando nos dice a mediano plazo, quiero hacer una carrera de extraordinaria empresa, quiero crecer, quiero desarrollar y aportar lo que yo vaya aprendiendo en resultados. Estamos viendo una persona que tiene una visión a mediano y a corto plazo. Pero cuando me dice de una manera definitiva, quiero ascender y llegar a ocupar un puesto aquí para poder trascender y formar una familia y a mi familia darle un nivel de vida, nos está hablando entonces de la visión que tiene. Quiere crecer dentro de la empresa, quiere desarrollar, después de eso quiere ascender para entregar mejores resultados y una vez que tenga algo definitivo y fijo, entonces él piensa formar una familia para darle a la familia un nivel de vida elevado. Eso es una visión clara, pero ¿no crea usted que es tan sencillo que alguien enumere esto que él quiere a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Y por qué es tan importante que nosotros seamos tan meticulosos en una entrevista? Porque es con lo que vamos a trabajar. Yo le quiero decir a usted que al principio de mi carrera como ejecutivo, tuve muchos problemas porque no tenía esta profundidad en las entrevistas. Tuve que tomar muchos cursos, diplomados, para conocer exactamente cómo es el reclutamiento. No podemos nosotros delegar esto a alguien que no va a trabajar con esa persona. Recursos humanos siempre es un excelente apoyo, pero recursos humanos lo único que tiene es ponernos el candidato, que cubra los requisitos de un perfil y todo lo demás debe depender de nosotros. Por si usted es directivo de una empresa, por si usted está fundando su empresa y quiere que su empresa tenga un crecimiento rápido y sostenido, tiene usted que allegarse de la gente que va a cubrir los requisitos para el desarrollo y crecimiento de la empresa. Y así vamos reclutando a las personas para ser un equipo en donde el líder transformador se encargue de hacer que ese equipo crezca y se convierta en muchos líderes. Pero en 2 minutos regreso con ustedes después de una pausa. Ven y únete a la mejor red. Sé parte de nuestros distribuidores autorizados Telcel. Comercializa todos nuestros productos, donde tendrás atractivos planes de comisión, asistencia y soporte en la operación de tu negocio, rápido retorno de inversión y más. Bienvenido a la red. Antes de la entrevista, ya de regreso con ustedes en su programa Líderes Empresariales. Antes de la entrevista, usted debe de allegarse de toda la información que pueda tener del candidato. Desde leer su currículum, recabar referencias de su empleo anterior antes de que usted lo entreviste, porque puede encontrarse con desagradables sorpresas de por qué ha dejado los empleos anteriores. O bien que le presente su historia de la universidad para ver cuáles fueron sus aprovechamientos. Y sus calificaciones hablan mucho por una persona, de tal forma que usted puede allegarse de esta información. Cuando muchos candidatos solamente ponen palabras como características, por ejemplo, a veces le ponen soy metódico, soy apasionado, soy dinámico, soy líder nato. Eso muchos lo utilizan. Soy responsable, soy creativo. Eso no dice nada. Si quiere usted, cuando le conteste cuáles son las cualidades que él ofrece a la empresa o por qué debía contratársele, la pregunta es así: ¿por qué debíamos contratarlo? Él le va a decir porque soy metódico, porque soy apasionado. Le puede decir 10 características. Y usted entonces va a adentrarse en preguntarle, póngame un ejemplo, ¿por qué habla usted de que es líder nato? Y entonces le va a poner algunos ejemplos que son muy sencillos, porque le va a decir, es que cuando jugábamos canicas yo era el que escogía la pareja, o sea, cosas intrascendentes.
Pero si le dice soy un líder nato porque fui presidente de la mesa directiva en la preparatoria, porque fui presidente del club de oratoria de la profesional, porque ha tenido varios cargos desde el punto de vista juvenil y después dentro de las empresas, soy un líder nato porque donde he llegado, la gente rápidamente me acoge y empiezan a pedirme asesoría por la experiencia que tengo. Cuando esto lo dice, entonces usted pídale 2 ejemplos, que le pongan 2 ejemplos claros y así vamos a ir conociendo mejor al candidato, pero no se deje sorprender por palabras que suenen fonéticamente, que sean fuertes, pero que no tengan sustento de la persona que está hablando con usted. Esto es sumamente importante. Le voy a explicar por qué es tan importante que vaya usted trayendo al equipo gente que ya tenga una visión definida de su vida, porque va a venir a respetar la visión que se tiene en la empresa. ¿Qué es una visión? Una visión es una meta que atrae, que transforma a los integrantes de un grupo o equipo y que cumplen ciegamente instrucciones a seres humanos comprometidos con orden superior, con objetivos de orden superior. Cuando un líder le explica perfectamente a las personas lo que quiere, ellos, el equipo, entiende lo que necesitan, lo que deben hacer, a lo que deben comprometerse. Por eso hablamos que cuando los individuos que son componentes de un grupo sienten ellos que pueden producir alguna diferencia y que pueden mejorar a la sociedad en la cual viven, mediante su participación, entonces aportan su fuerza y entusiasmo. Saben cuál es el resultado que de ellos espera. Por eso es tan importante ese primer contacto que se tienen a través de una entrevista. Porque si nosotros, una vez que ya supimos de ellos todo lo que queríamos y que ese candidato, de acuerdo a las preguntas, cómo nos las van respondiendo, y nos va siendo positivo lo que nosotros estamos escuchando, esa entrevista va a tardar mucho más de 1 hora, porque vamos a tener mucho material de retroalimentación. Cuando usted ya recibió toda la información que requería del candidato, puede darle el rol de preguntar a su candidato. Esto lo hace siempre un muy buen líder. No permite que la entrevista sea solamente de aquí para allá. Usted le debe dar la oportunidad y mencionarle que puede preguntar lo que quiera acerca de la empresa, que puede preguntar lo que necesite acerca del desarrollo para las personas que estamos buscando. Y si el candidato empieza a preguntar sobre cuál es su labor, qué se espera de él, qué tiempo necesita para adaptarse, en fin, que se empieza a interesar profundamente por los resultados de la empresa, cómo se han logrado, qué lugar ocupa en el mercado, en fin, usted le puede dar esa oportunidad y se va a ir complementando esa impresión que usted tuvo para darle ahora a él la oportunidad de que pregunte. Y nosotros como entrevistadores estamos obligados a contestarle todo lo que nos esté preguntando. ¿Por qué? Porque a nosotros ya ese candidato nos ha interesado. Incluso debemos empezar a verlo dentro de nuestro equipo actuando. Y es como formar un rompecabezas. Usted tiene que empezar a imaginarse cómo va a interactuar con X, con Z, con A o con B de los componentes de su equipo de trabajo. Le voy a recordar a usted que hemos visto la vida de Nelson Mandela, de Jack Welch, el CEO de General Electric la semana anterior, en donde como desde que él formaba parte de los líderes, que todavía no era director general, sino era de los líderes de alto nivel, pero todavía era entre el grupo de los líderes, Jack Welch fue estudiando a cada uno de sus compañeros que tenía al mismo nivel y a los que tenía en los niveles de abajo. ¿Por qué? Porque lo que él quería era conocerlos a todos
era buen compañero, le pedían asesoría y la daba sin tener todavía autoridad sobre ellos. Y esto es muy importante, así es como se va logrando un líder transformador ya en el ejercicio pleno de lo que es su liderazgo. Jack Welch entonces detectó que había muchos gerentes que duplicaban funciones, que la empresa estaba pagando salarios muy altos sin necesitar a ese personal. Por eso él fue acumulando experiencia antes de ser el director. En este mismo caso, usted, cuando esté entrevistando a una persona para traerlo a su equipo, usted va a ir acumulando la experiencia de conocerlo y también va a saber cómo lo va a tratar cuando esté bajo sus órdenes. Entonces, Jack Welch lo que hizo una vez que ya conocía las entrañas de la empresa, sin ser el director general y después el presidente, el CEO, el jefe máximo, él ya conocía lo que era la General Electric. Cuando toma la presidencia, sabía que sobraban muchos gerentes. Entonces, él, ¿se acuerda usted que le comenté? Que puso una estrategia del 10% de los gerentes que no alcanzaran los objetivos establecidos por la empresa, o sea, por él, que era el presidente. Ese 10%, al terminar el año, automáticamente se les liquidaba. Una buena liquidación, no se les desamparaba, como por sus servicios, se les pagaba bien, pero ese 10% ya no se reponía. Y así lo hizo y durante 5 años. Pero esto lo aprendió en el camino, conocer a los líderes. Mientras usted sea un líder intermedio y que no esté usted en lo alto de la pirámide, usted puede irse convirtiendo así en un líder transformador. Conozca a los demás líderes, conozca muy bien a las personas que están bajo sus órdenes. Bajo esta premisa, usted va a desarrollar mucho, obtener buenos resultados para su empresa y al mismo tiempo va a empezar por desarrollar a las personas que tiene a su cargo. Porque la otra estrategia que usó Jack Welch fue, a los del 10% los despedían, pero al 20% que quedaba en el top, a esos los premiaba, les daba un bono extra. Incluso si preferían cambiar el efectivo del bono por acciones de la compañía, se los permitía. Así, despidió a los menos competentes o a los que no lo eran y dejó siempre una selección de los más competentes. Escuche que estoy diciendo la palabra competentes. Las competencias que debe tener un líder transformador, que es lo que estamos viendo esta tarde en su programa Líderes Empresariales. En 2 minutos regreso con ustedes para continuar en esta charla de el camino a convertirse en un líder transformador. Somos distribuidora de CBD México, una empresa enfocada en los más importantes, tu salud. El CBD puede ser la ideal para combatir enfermedades como COVID, cáncer, diabetes, Parkinson, autismo, artritis, epilepsia, Alzheimer y más. Búscanos en Facebook como distribuidora CBD México. Estamos ubicados en Salvador Díaz Mirón, número 2650, Interior 2A. ¡Te esperamos! Estoy de regreso en su programa Líderes Empresariales. Esta tarde con el tema El camino a convertirse en un líder transformador. Ya hemos visto entonces cómo usted, a través de una entrevista, se hace de la información que requiere y obtiene usted, si es así, y ya lo ha clarificado, a los candidatos que están en entrar a su empresa. Pero eso es cuando usted recluta, pero cuando usted llega, vamos a suponer que está usted abriendo su empresa y que necesita de 3 líderes. Un gerente de ventas, un gerente de recursos humanos y un gerente de logística. ¿Ya los tiene usted? Si no utilizó todo este sistema o todo ese sistema de reclutamiento, de preguntas, de investigar al candidato, de que muestre sus habilidades, en el camino usted puede ir atendiendo estas necesidades que tiene para su empresa. O bien, si es usted director que ha sido contratado como externo, es decir, que usted está llegando a una empresa,
y que es nuevo, pero que tiene usted un puesto de liderazgo, lo primero que tiene que hacer, debe conocer a su personal. Usted como director no le interesa conocer al personal que opera, le interesa conocer al personal que dirige, a los líderes. Y vamos a ver entonces si los líderes son los líderes transformadores que buscamos o simplemente son jefes. ¿Cómo usted va a detectar esto? También tiene que empezar como si usted fuera un reclutador. Ya una vez que usted está en una empresa y que tiene un puesto de liderazgo y que tiene a sus órdenes otros líderes, usted puede acudir al Departamento de Recursos Humanos y pedir los expedientes de uno por uno para que usted vaya dándoles una cita, estudie sus expedientes, conozca su formación, su preparación, sus logros, sus notas de críticas, sus evaluaciones, para que entonces usted empiece a conocer cuál es el equipo y cuál es el potencial que tiene. Una vez que usted ha entrevistado, vamos a suponer que tenga 5 gerentes, que vamos a considerar los gerentes, todavía no líderes, hasta que usted compruebe que las habilidades de liderazgo transformador las tengan. Entonces, es cuando usted va a identificar plenamente lo que debe hacer con esos líderes que ahora está conociendo. ¿A través de qué? A través de una de las competencias que debe tener un líder transformador, que es la comunicación. ¿Cómo lograr que la gente asuma las metas más ambiciosas de la organización? El líder debe saber encontrar las metáforas y analogías que clarifiquen las ideas y hagan la mínima distorsión de las mismas. Es decir, que las ideas queden muy claras a través de una metáfora. Porque las comparaciones y las analogías hacen vivir los temas. Esto es sumamente importante. Ejemplo. Y yo recuerdo cuando estábamos tomando nuestro programa de líderes, desarrollo de líderes en el Colegio de Líderes y Graduados de Alta Dirección con el licenciado Miguel Ángel Cornejo. Recuerdo muy bien una metáfora que nos ubicaba en la importancia que tiene, aunque algo sea insignificante, que uno aprecie el más mínimo detalle. Y recuerdo muy bien que nos platicaba que en un bosque habitaban los animales que son característicos, como los zorros, los búhos, las aves, uno que otro felino, como puede ser un leopardo, las especies menores de felinos y los venados, en fin, lo que habita en un bosque. El bosque de pronto empezó a incendiarse y todos los animales salían corriendo y salían huyendo. Y de pronto un colibrí, imagínese usted el tamaño del colibrí, un pajarito muy pequeño. Todo el mundo pasa y le dice: ¿qué esperas? El bosque se está quemando, te vas a quemar tú aquí contigo, vámonos. Todo el mundo está huyendo a refugiarse en lugar seguro. Y así veía pasar los animales uno tras otro huyendo del bosque. El colibrí dijo: este ha sido mi hábitat durante el tiempo que llevo de vida. No puedo abandonar y dejar que se queme. Entonces el pajarito, el colibrí, volaba rápidamente al río, en su piquito tomaba un poco de agua y regresaba al bosque y la vertía. Imagínense ustedes, una gotita o 2 de agua que el pajarito vertía, el colibrí, pero para él no era posible dejar que se quemara su hábitat natural. Y de esta forma, el colibrí, por esa persistencia que tuvo, los dioses del bosque se apiadaron de él y se apiadaron de los demás animales, y solo por ese empuje del colibrí, por esos deseos de salvar lo que había sido su casa, los dioses le concedieron apagar el fuego y no se consumió el bosque y el hábitat se conservó. Todos los animales regresaron y celebraron la vida del colibrí.
Esta es una metáfora. Y esta la recuerdo muy bien porque hay personas que sienten que su trabajo en una empresa no es importante. Y cuando ven que la empresa no los toma en cuenta, cuando la empresa simplemente los hace a un lado, ellos se van. En cambio, el líder transformador utiliza estas metáforas que le dan vida a lo que queremos ejemplificar. Si tú has vivido de esta empresa, si tú has estado tantos años aquí, no puedes abandonarla ahora que te necesita. Tú debes aportar algo para salvar a la empresa, porque al final de cuentas, los dioses van a salvar a la empresa y tú y las personas que la integran van a vivir nuevamente tranquilos. Es así como la comunicación debe tener la idea el líder de cómo debe de platicar metáforas. ¿Se acuerda usted del gran líder que fue Jesús? Él usaba las parábolas. Decía muchos pasajes que su mente las tenía. No eran que fueran verdad, pero simplemente él automáticamente al hablar de estas parábolas convencía a las personas a través de ejemplos ficticios de qué es lo que querían y debían ser en su vida. Esto es lo que hacen los grandes los líderes en cuanto a comunicación. Las ideas que comuniquen los líderes deben atraer la confianza de los seguidores. Una confianza que les dé fe de que van a ser capaces de dar todos los pasos necesarios para lograr los objetivos. Esto es otra de las grandes que se requieren de las competencias que debe tener un líder transformador. El tema en sí es muy rico y muy extenso. En los dos programas anteriores hablamos de liderazgo transformador y los gobiernos. En el anterior hablamos de liderazgo transformador y la empresa, en donde dimos el ejemplo de Jack Welch, en donde les hablé del líder transformador, el licenciado Adalberto Maldonado, en la compañía Merck de origen alemán, y también les hablé del líder transformador de los presidentes municipales de Orizaba que han hecho una transformación total, no solo de la ciudad, sino de los habitantes de la ciudad. Entonces tocamos liderazgo en los gobiernos, liderazgo transformador en los gobiernos, liderazgo transformador en la empresa. Y en esta oportunidad estamos tomando el camino a ser un líder transformador. Y hay mucho material, mucho más por delante, pero por eso creo que con esto, con ustedes, he ido tocando todo lo que se requiere para ser un liderazgo transformador. La comunicación, entre más usted más metáforas utilice, es mejor. Por ejemplo, cuando tenemos personas que todo el tiempo se quejan, que todo el tiempo están diciendo que la empresa no me da lo que yo requiero, solamente gastamos nuestro tiempo en trabajar con ellos cuando vemos que tienen cualidades y que ellos mismos no las han aprovechado. Entonces, se quejan de la vida, se quejan de que no se les ha tratado bien. Recuerdo muy bien otra metáfora de un padre que en una ocasión llevó a su hijo a dar un paseo por unas cuevas. El padre era espeleólogo, por eso es que era tan conocedor de todos los recovecos que tenían aquellas grutas, cuevas, y entonces llevó a su niño. Al entrar en una cueva muy profunda, la gruta tenía varios metros de profundidad, que se veía nada, era totalmente oscuro, solamente la entrada, pero tenía un camino para llegar a la mitad de la gruta y después con luz podía transitarse. Y de pronto el niño se le ocurrió gritar: ¡monstruo! Porque no veía nada y veía todo oscuro. Y de allá del fondo de la gruta recibió la respuesta: ¡monstruo, monstruo, monstruo! El eco le devolvía. El niño se hizo hacia su padre, se asustó. Y el padre le dijo: a ver, gritaste, monstruo. Bueno, ¿qué otra cosa vas a gritar? Se abraza al papá y el niño grita: ¡horrible!
Y el eco le devuelve, horrible, horrible, horrible. El niño ya estaba muy asustado, porque además su vocecita se ampliaba y se oía muy fuerte por el efecto del eco. A la tercera palabra que gritó el niño y que se asustó, el padre aprovechó cuando el niño le preguntó, papá, tengo mucho miedo, ¿qué es eso? Y el padre le dijo, hijo, es la vida. ¿Y por qué te digo que es la vida? Porque eso que acabas de escuchar es eco. Y tú lo que le digas, la vida te lo devuelve, como la llames. Si tú la llamas monstruo, si la llamas horrible, si la llamas espantoso, la vida te devuelve lo mismo. En cambio, ahora vamos a hacer la prueba. Grita hermoso. Y el niño grita hermoso. El eco le devuelve hermoso, hermoso, hermoso. Ahora grita valioso. El niño grita valioso y le devuelve nuevamente el eco valioso, valioso, valioso. El niño se tranquilizó, el padre lo abrazó y le dijo, hijo, este es la vida. Porque la vida te responde como la llamas. Si tú tienes acciones positivas, la vida te devuelve acciones positivas. Si tú pones interés en tu desarrollo, la vida te regresa recompensas con tu desarrollo. Así es, eso es la vida, hijo, el eco. Y esta es una muy, pero muy ilustrativa metáfora de lo que podemos hacer con alguien que de pronto se queja de que la empresa lo trata mal, de que la empresa no le hace caso, y le decimos, eso es tu vida, así la llamas. Llámala distinto, haz tu trabajo, haz mejor, prepárate, capacítate, sé disciplinado. Así, de esta manera muy clara, con una metáfora, la gente entiende lo que le pedimos. Y precisamente esto es lo que los líderes deben desarrollar, mucha capacidad de comunicación. Por eso es que estamos hablando de que los líderes que ganan la confianza obtienen credibilidad y ponen en claro su posición, y si a esto agregamos congruencia entre el decir, hacer y el pensar del líder, se logra el poder transformador, ya que los seguidores no se consiguen solo con predicar, sino que se adhieren por el ejemplo. Las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. Use metáforas en su comunicación, convenza a las personas que están bajo su formación que usted es el líder transformador que ellos están buscando. En 2 minutos, regreso para concluir en el último segmento de nuestro programa. Ven y únete a la mejor red. Sé parte de nuestros distribuidores autorizados Telcel. Comercializa todos nuestros productos, donde tendrás atractivos planes de comisión, asistencia y soporte en la operación de tu negocio, rápido retorno de inversión y más. Bienvenido a la red. Estoy de regreso en su programa Líderes Empresariales. Hablaba yo de la confianza que deben despertar. Ya cuando usted les habla a sus subordinados, a sus equipos de trabajo, usted se va ganando la confianza porque lo que les está mostrando son nuevos caminos a través de las metáforas. Por tanto, la confianza es el cemento emocional que une a seguidores con líderes. No importa que tenga usted que dar un trato individual, porque eso es parte del liderazgo situacional. Que usted dirija a cada una de las personas que están con usted de acuerdo a sus características. Alguien requiere de pronto de un apoyo emocional fuerte, está pasando por un momento difícil en su vida y usted está ahí para darle el soporte que requiere para que salga adelante en ese momento tan difícil de su vida. Y ahí, usted está utilizando el cemento emocional que une a los seguidores con los líderes. La acumulación de la confianza es la medida legítima de liderazgo. No puede ser ordenada ni comparada. No la pueden comprar. Tiene que ser ganada. Cuando usted le otorga la confianza,
es porque ya se la ganaron. Es porque usted ha logrado transformarlos. Es porque usted ha logrado ya hacer de su equipo de trabajo aquel que era renuente, aquel que no tenía todo el interés. Usted lo ha transformado y lo ha guiado por el camino. Le ha desarrollado las competencias que requiere y usted se está convirtiendo en un líder transformador. Otra de las competencias que usted logra en ese camino es la creatividad e innovación. Así como la fue logrando Jack Welch en su camino, ¿cómo innovó él? Él cuando empezó a tener la nómina más delgada, porque de pronto de 411,000 empleados que tenía la General Electric, él ajustó y despidió a 111,000, quedándose con solo 300,000. Es decir, quitó el 25% de la nómina, más todo lo demás que eran en prestaciones y premios. ¿Qué pasó? Que ese dinero lo invirtió y él empezó a buscar la innovación. Recuerde usted. Entonces, un líder transformador, eso es lo que busca. El líder de excelencia está permanentemente en busca de la innovación y el cambio a través del constante cuestionamiento de cómo mejorar la situación actual. Por eso, es muy importante que la creatividad e innovación no sea solamente potestad del líder, sino de todo el equipo. Recuerde cómo Jack Welch, él reunía a sus gerentes, él les presentaba un proyecto ya que estaba desarrollado, apenas desarrollado, y con su equipo de trabajo él les pedía opinión y a veces hasta ese proyecto se modificaba hasta en un 70, en un 80%. O bien se quedaba la base, pero salía enriquecido totalmente porque todos los líderes que estaban en la General Electric habían sido transformados a que vertieran sus opiniones, externaran todo lo que tenían y así de esta manera fueron innovando todos juntos, porque el líder debe de fomentar esta creatividad. Aunque le parezca a usted que es difícil, el líder debe estar en permanente búsqueda de problemas. No es lo rutinario lo que permite mejorar, no, eso, pues cada quien se hace cargo de lo que es todos los días, no. La innovación se inicia cuando se busca cómo visualizar nuevos problemas y encontrar las mejores soluciones. Hoy día, con tantas necesidades que hay por esta pandemia que estamos viviendo, es necesario tener líderes transformadores. Y por esto es muy importante los problemas que se tienen, encontrar las mejores soluciones. Y si usted es un líder transformador que se ha preocupado por trabajar con su equipo, entonces va usted a obtener los resultados que está buscando. El líder debe tener presente que toda idea nueva en un comienzo hace que se presenten resistencias, porque se ven tontas, utópicas o impracticables. Es necesario intentarlo repetidamente, demostrarlo hasta más allá del cansancio. Requiere la capacidad de permanecer firme y ser paciente. Yo viví mucho del otro lado. Yo tenía a veces incredulidad en lo que mi líder me estaba proponiendo, pero es que el líder que tenía yo entonces era mi jefe. No era un líder transformador, era muy buena persona. Esto que les platico fue por allá por el año de 1971, pero a ese líder que yo tenía, a ese jefe que tenía, le faltaba preparación, le faltaba conocer mucho lo que era el liderazgo. Entonces, simplemente él me quería impulsar y a veces las mejores soluciones no eran las que yo buscaba, por lo tanto, no creía en él y cada proyecto que me presentaba y que me buscaba involucrar, no lo aceptaba. Yo era, más bien, no estaba yo afiliado con la disciplina con este jefe, pero con él tardé muy poco tiempo porque me lo cambiaron a los 4 o 5 meses. Y vino otro jefe que en las 2 primeras semanas que yo trabajé con él, automáticamente se convirtió en un líder para mí y todo lo que él me proponía
todo lo ponía yo en práctica. Y gracias a ese líder transformador fue que yo empecé a desarrollar rápidamente, porque todo lo que me proponía, yo todo lo desarrollaba, hasta que ascendí a la misma posición que él tenía. Y nos veíamos como colegas, pero al mismo tiempo es algo que nosotros, aún estando en el líder, ya en el arriba, siempre debemos públicamente agradecer los maestros que tuvimos. Él fue mi maestro. Y les voy a decir el nombre porque Juan Charco. Con él obtuve mi primer ascenso. Con él obtuve mi desarrollo pleno porque me enseñó tantas cosas, pero me hablaba con ejemplos. Era congruente con lo que pensaba, decía y hacía. Despertaba mucha confianza y siempre me presentó proyectos nuevos que podíamos desarrollar juntos. Siempre buscaba la innovación y buscaba mejorar. Y por último, esta tarde voy a checar con ustedes otra de las competencias que debe tener un líder transformador y que el líder transformador en el camino lo tiene que ir afinando. Y es el trato. La gente no nos ama por lo que somos, ni por la forma en que los hacemos sentir. Hacer que los demás se sientan bien en una empresa, en un trabajo, es la esencia misma del liderazgo. Se los repito, hacer que los demás se sientan bien en una empresa, en un trabajo, es la esencia misma del liderazgo. No es con malos tratos que la gente se siente bien. No es con un líder que a todo le dice que sí, que la gente se siente bien. El gran secreto del líder estriba en la forma de tratar a los demás. Por tratar a sus equipos, los líderes deben asumir los siguientes aspectos fundamentales. La habilidad de aceptar a la gente tal como es, no como a uno le gustaría que fuera. El líder no puede pretender que todos sean como él, pero si en él reconoce, en un subordinado reconoce potencial, lo debe aceptar tal como viene. Ya en el camino podemos ayudarle a que mejore. La habilidad para acercarse a los problemas y a la relación humana en términos del tiempo presente y no en el pasado. ¿Qué es lo que ahora demanda de mí y no lo que hizo en el pasado? Si yo le veo potencial, tengo que ver hacia el futuro y no ver hacia el pasado. La habilidad de tratar a quienes están más cerca de nosotros como líderes con la misma atención cortés que se dispensa a los desconocidos o visitas inesperadas. El líder es responsable de la ética que gobierna la conducta de la gente que forma la organización. Los líderes deberán demostrar su moralidad por la cuidadosa selección de las personas que se rodeen, por la comunicación en un sentido vocacional a la organización. Esto es el trato que demandan todas las personas que trabajan con nosotros. Así, usted estará en camino a ser un líder transformador. No es sencillo, pero si usted sigue consistentemente estos pasos, recuerde que hoy vimos desde la entrevista lo que usted debe de buscar en una persona que va a venir a trabajar con usted, desde las preguntas que debe hacer, desde qué tiempo le debe dedicar a la entrevista, cómo debe tratar al entrevistado, darle la oportunidad de que él pregunte y conozca la compañía, después, una vez que está dentro, preocuparse por su desarrollo y seguir los pasos poco a poco que lo van a convertir a usted en un comunicador excelente, en un líder con una visión clara, en un líder que sus allegados o subordinados a usted lo distingan como un líder transformador y le agradezcan lo que usted hace por ellos para transformarlos y convertirlos en personas muy productivas, éticas, pero sobre todo humanas, que es lo que se requiere en las empresas. Espero que a usted le haya gustado el tema de esta tarde, que es En camino a ser líder transformador. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Como cada jueves, le agradezco a usted que me haya dedicado esta hora y un poquito más de su valioso tiempo para revisar este apasionante mundo de liderazgo, líderes empresariales.
Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde por Radio y Televisión Canaco Digital de Veracruz. Hasta entonces, muchas gracias.